El día del relámpago, autor Juan José Benítez, parte 26. Lo sabía, yo podía ser el siguiente, a no ser que fuera fiel a los consejos del general. Pase lo que pase y veas lo que veas, no renuncies a Rayo Negro. Lo tuve claro, mi vida dependía de mi astucia. Me hice un firme propósito, seguiría adelante, continuaría la investigación y lo haría en silencio. Primero trabajaría con las barras de metal, las pondría en manos de un laboratorio especializado y averiguaría la naturaleza de las mismas. Después, si se trataba de titanio, tiraría del hilo. Con un poco de suerte y contactos, las características de la aleación me llevarían al misil concreto y este, a su vez, al F4 que lo disparó. Después, en eso llamaron a la puerta. Vaya, pensé, la bella, y me apresuré a abrir la imaginación, pero no, la puerta real fue golpeada por segunda vez. Me equivoqué, no era la intuición con sus gasas azules, era el teniente coronel Hansen de uniforme. Mala suerte. Traía una carpeta bajo el brazo. El hombre tuvo la amabilidad de anunciarme que el avión de regreso a casa despegaría al día siguiente a las 7 horas. El destino no sería Edwards, sino la base Valley, en las cercanías de Washington. Me extrañó el cambio, pero no pregunté. Mis pensamientos estaban en otro planeta. Los militares, además, hemos sido entrenados para preguntar hacia adentro. Eso fue todo, o casi todo. Hansen se despidió con una sonrisa y procedió a entregarme la carpeta azul. Echa un vistazo, comentó en voz baja. Es confidencial, pero también era tu general. Tienes derecho a saber lo que sucedió en el C-141. Mañana me lo devuelves. La carpeta contenía un borrador de lo que debería ser el informe oficial de los investigadores sobre el siniestro del tetramotor en el que viajaban Curtis y el resto. Al informe, brevísimo, 21 líneas, acompañaba una notable colección de fotografías en color de los restos humanos y del C-141. Lo leí con detenimiento y con una creciente indignación. Arrancaba con los datos técnicos del aparato y proseguía, como digo, con un escrito tan escueto como dudoso. El accidente, rezaba el informe, era consecuencia de los errores de los pilotos y de los controladores de Torrejón. Asunto concluido. Volví a leerlo incrédulo. Había leído perfectamente. El preliminar, con todos mis respetos a Hansen y a los investigadores, me pareció un insulto a la profesionalidad de los aviadores y de los controladores militares. No era justo. Por supuesto, no aparecía una palabra ni una sola fotografía sobre los 53 orificios existentes en la cola del C-141. Repasé los mapas de la zona y comprobé que el monte citado en el informe, 929 metros, no existía. La única elevación cercana a esa altitud, 928 metros, era el Cárabo, ya mencionado, que se alza a más de 6 kilómetros del lugar del siniestro. Como siempre, lo más sencillo es culpar a los muertos. Esa noche dormí poco y mal. Alguien estaba arrojando paladas de tierra sobre la verdad. No lo permitiría. Continuaría investigando y en su momento lo daría a conocer. Pobre ingenuo. Pensé también en la copia de los diarios. Había quedado en poder de Curtis. ¿Qué podía hacer para recuperarla?
tenía que trazar un plan y hacerme con ella. Pero debía ser exageradamente cauteloso. Notaba el aliento del lobo en la nuca. Media hora antes del amanecer me presenté en la pista. La visión del KC-130F que nos trasladaría a mi país provocó en quien esto escribe un familiar cosquilleo. Algo estaba a punto de suceder. En un primer momento no me percaté de su presencia. El equipo de la UAAI y el resto de los investigadores de Hansen iban y venían ocupados en el traslado del material y de sus respectivos petates. Después nos visitó el amanecer y empezó a teñir los rostros y las cosas. El día llegó detrás casi de la mano del alba. Consulté la meteorología. Anunciaba tiempo en calma con una presión atmosférica de 1017,2 milibares. Echaba de menos la cuna. Un viento tímido, montado en ráfagas de 9,3 kilómetros por hora, vino también a despedirse y nos despabiló a todos. Fue entonces cuando me fijé en él. Frente a la cola del KC-130F descubrí un pequeño tractor. Arrastraba un remolque de color verde. En él descansaba un solitario ataúd envuelto de forma descuidada en una bandera norteamericana. Nadie le prestaba atención. Caminé hacia el remolque y permanecí junto al féretro intrigado. ¿Quién era? Nadie me había comentado nada. ¿Por qué uno solo de los cadáveres? ¿Qué sucedía con los otros? ¿O no se trataba de uno de los pasajeros del C-141? El alba lo había visto todo y se alejó definitivamente. Entonces, sobre las lomas lejanas, apareció él, redondo y con un amarillo recientísimo, y el sol la emprendió a destellos con los Phantom que dormitaban en las pistas. Pero alguien me sacó de mis observaciones. Sentí una mano en el hombro izquierdo. Era Hansen. Le devolví la carpeta azul y aproveché para preguntar sobre la identidad del muerto. Sonrió con brevedad y señaló la carpeta, sorteando la pregunta con otra cuestión. ¿Qué opinas? No estaba dispuesto a descubrir mis cartas y disimulé. Parece un informe muy escueto, demasiado. Son las órdenes. Las órdenes. El teniente coronel comprendió que se había columpiado y escapó del embrollo, respondiendo a mi anterior pregunta sobre el féretro. Es tu general. Rectifico. Mejor dicho, lo que dicen que queda de él. Señalé el ataúd y formulé una cuestión innecesaria. ¿Curtis? Asintió y añadió. Lo llevamos a casa. ¿Lo han identificado? ¿Y eso qué importa? Está muerto. Yo sabía que en aquel ataúd no se hallaba el cadáver del general. Nadie logró identificar a nadie. El interior podía contener hierro y los restos mortales de otros. Los forenses hicieron boiler y punto. No hubo comentarios. ¿Para qué? Y Hansen, advirtiendo la sorpresa en mi rostro, trató de aliviarme. Los otros irán llegando poco a poco. Los otros, sí, matizó, los otros 23 cadáveres. Sonrió de nuevo maliciosamente y exclamó: los jefazos no quieren que el pueblo sufra a la vista de tanto ataúd. No entiendo, y aclaró, Vietnam todavía duele. ¿Cuándo serán repatriados? Se encogió de hombros y redondeó. Eso depende del señor Kissinger. Deduje
que el flamante secretario de Estado estaba pensando sobre todo en la catástrofe llamada Watergate. ¿Cuáles son los planes respecto a él? E indiqué el féretro. El sábado tendrá lugar el sepelio en Arlington. Acudirá a la plana mayor. Malditos bastardos. Hansen se retiró y atendió a sus hombres. Yo continué frente al ataúd. Los sentimientos andaban revueltos y encontrados. Curtis no había sido un hombre de mi devoción. Es más, lo taché de traidor. Intentar clonar al maestro me pareció una aberración. Ahora, sin embargo, a la vista del féretro, sentí una inmensa piedad. Nadie merece una muerte tan cruel. En fin, el general había cumplido su contrato. El Galileo lo dijo muchas veces: no juzgues, aunque creas que tienes razón. Sí, nadie es superior a nadie. Curtis, al final, había dado señales de humanidad. Me hizo algunos favores y notables. Ahora el general conocía la verdad, o parte de ella. Le deseé suerte y me retiré. Al poco, la policía militar cargó el féretro y se dirigió lentamente hacia la bodega del KC-130F. No hubo música ni honores. Me cuadré y saludé militarmente. Sentí un nudo en la garganta. Y en eso, cuando los 6 policías militares caminaban con el féretro hacia la rampa de acceso a la bodega del aparato, una ráfaga de viento, cómplice del destino, arrebató la bandera que mal cubría el ataúd y se la llevó lejos. Y fue a perderse entre los Pantone que espiaban el cortejo desde el falso horizonte de las pistas. Aplaudí la simbología. Los cielos, como dije, hablan ese idioma. Mensaje recibido. Nadie se preocupó por la bandera y el KC-130F terminó tragándose el ataúd del supuesto Curtis. A las 9 horas 16 minutos y 14 segundos despegamos pesadamente de la base de Torrejón, rumbo a los cielos y a lo desconocido. Por supuesto, asistiría al sepelio del general. Lo que no imaginaba es que en la base de Bolin, al pie de la escalerilla del avión, aguardaba otra sorpresa. El vuelo fue tranquilo, pensé mucho y dibujé planes. La rabia por el derribo del C-141 se mezcló con los pensamientos y todo hirvió en la misma olla. Tenía que analizar las barras metálicas. Eso era lo primero. Tenía que aclarar el asunto de la copia de los diarios. Si no lograba hacerme con ella, tendría que dibujar un plan B, a saber, imprimiría una segunda copia y la sacaría de la base de Edwards. ¿Cómo hacerlo? Ni idea. Tenía que pensar a quién entregar dichos diarios y, sobre todo, cómo hacerlo sin que peligrase su vida. La mía, prácticamente consumida, no contaba. Tenía que barajar nombres de periodistas. Sería la solución ideal. El mundo quedaría sobrecogido. La USAF había logrado la hazaña de las hazañas. El verdadero mensaje del hombre Dios estaría al alcance de todos. Nada de filtros, nada de mutilaciones e intereses bastardos. Esos diarios podrían devolver la esperanza a millones de personas. A la mierda las prohibiciones y los protocolos de confidencialidad. Y como digo, dibujé un plan. Por supuesto, no olvidaba la cita en el Mar Muerto, 6 de octubre. El instinto gritaba que el liceo continuaba vivo. No podía descuidarme. Faltaba un mes.
Primero tenía que arreglármelas para abandonar la base de Edwards, mi destino. Esta vez no tenía excusa, tenía que pensar y pensar y pensar. Era menester que viajase a Israel o a Jordania y desde allí a las coordenadas del código. No era tarea fácil. La situación política en Oriente Próximo seguía envenenándose y todo esto debía ser ejecutado con limpieza, efectividad y máxima prudencia. La desaparición de Curtis traería problemas y mucha confusión en el seno del ya alterado proyecto Swivel. No me equivoqué. Aterrizamos en Bolin sin novedad. Eran las 15 horas, hora local de Washington, del jueves 6 de septiembre de 1973. Al asomarme a la pista quedé atónito. Al pie de la escalerilla aguardaban el jefe de la base, Estrella, 2 de sus hijos y el fiel Doménico, el ayudante de Curtis. Nadie más. Tampoco hubo música u honores militares, mal nacidos. Nos abrazamos. Estrella, la generala, aparecía encorvada, consumida y de luto riguroso. Se hundió el mundo al verla. Dejé que me inundara con aquellos habladores ojos azules. Se esforzó por sonreír, pero la voluntad falló, y las lágrimas, incontenibles, corrieron por los ojos de todos. Uno de los hijos me expresó el agradecimiento de la familia por haber acudido al lugar del siniestro y por acompañar los restos de su padre. No supe qué responder. Sentí como me desangraba por dentro. No debía revelar lo que había descubierto en España. No tenía sentido sumar dolor al dolor. Fueron momentos espesos, como dibujados por una mano enemiga. Bajaron el féretro, alguien, sabiamente, lo había cubierto con una segunda e impecable bandera. Estrella se aferró a mi brazo y los tres, ella, el dolor y quien esto escribe, caminamos despacio tras el ataúd. El KC 130F aparcó al sureste, cerca de la capilla. Fue otro detalle del coronel de la base, viejo amigo de Curtis. Y la policía militar, con el féretro al hombro, caminó con marcialidad hacia la capilla ardiente. Nosotros marchábamos detrás, mirábamos, pero no veíamos. A lo lejos se oía el tronar de los reactores despegando y aterrizando. La vida seguía inexplicablemente. La capilla era casi infantil, con 4 vidrieras temblorosas, todas en azul, y representando la ascensión del Señor. El coronel de la base había dispuesto rosas blancas sobre el altar. Un Cristo de escayola, con los brazos abiertos, recibió los restos del supuesto Curtis. Era feo con ganas. Dios mío, el general ahora probablemente estaría con él. El pater de la base, a petición de la familia, condujo el rezo del rosario. Yo permanecí cerca de Estrella en silencio y rememoré los buenos ratos en la casa de campo del general en la bahía de Pablo. Después apareció en la memoria la última imagen de Curtis en el ahumadero con el rosario de plata en la mano izquierda. Era el atardecer del 20 de agosto. El general, en pie, saludó a su manera con el habano y con la voz humillada exclamó: «Que Él te bendiga, pase lo que pase». Me estremecí. Recuerdo que en aquel momento me asaltó un presentimiento. El instinto nunca se equivoca, ¿o sí?
Tras el rosario, la familia y Domenico permanecieron en la capilla junto al féretro. Yo elegí el exterior. Necesitaba respirar. El dolor es masculino y asfixiante. El otoño asomaba en las puntas de las hojas de los castaños. El cielo dejaba hacer. Y al poco se presentó Domenico. Conversamos y me abrazó a preguntas sobre el accidente. Hablé de asuntos menores, haciéndole ver que la muerte de Curtis fue instantánea y que no sufrió. Ni yo me lo creí. No mencioné lo del posible atentado. Y, súbitamente, el ayudante cayó en la cuenta de algo que había olvidado. Extrajo una hoja de papel del bolsillo izquierdo de la guerrera y comentó: «Casi lo olvido, perdona. Ha llamado el ayudante de Hay. El general desea hablar contigo». Alargó la hoja y leí las anotaciones. Pentágono, 10 de la mañana del viernes 7 de septiembre, despacho del general Alexander Hay, ponerse en comunicación con el ayudante. ¿De qué se trata? Domenico no supo aclarar la cuestión. Debe ser importante, añadió. Hay es el nuevo jefe del proyecto Swivel. Domenico comprendió mi desconcierto y aclaró: «Has estado ausente y, lógicamente, no sabes. Kissinger lo acaba de nombrar. Eso, al menos, es lo que se rumorea en el bar de Joko. El nombramiento, como sabes, nunca será oficial». Y me pregunté: ¿cómo sabía Hay que yo regresaba el día 6? Qué pregunta tan tonta. Hay, amigo íntimo de Curtis, era la mano derecha de Kissinger. El 4 de enero fue designado vicejefe del Alto Estado Mayor del Ejército. En esos momentos desempeñaba también el cargo de jefe de gabinete en la Casa Blanca. En otras palabras, Hay lo sabía todo. Y creo que es el momento de hacer referencia a un asunto que no he mencionado nunca. El cargo de jefe de gabinete de la Casa Blanca era una tapadera perfectamente estudiada. Era la forma ideal de desviar la atención de otros asuntos más notables. El general Curtis también desempeñó un cargo oficial y de gran brillo, pero de eso no debo hablar. Y con las primeras estrellas, la viuda y los hijos se retiraron. Uno de los muchachos estaba indignado. No terminaba de entender por qué la USAF no permitía que vieran el cadáver de su padre. Me encogí de hombros y repliqué: «Mejor así». Estrella me observó y comprendió. Guardó silencio y tiró del hijo. Nos veríamos el sábado en el Cementerio Nacional de Arlington, en Washington, el camposanto de los héroes. Yo me retiré con Domenico a la residencia de oficiales de la base de Bolin y allí continuamos conversando hasta muy tarde. No conocía personalmente al general Hay y empecé a preocuparme. ¿Qué quería? Yo ya no pintaba nada en el fracasado proyecto Caballo de Troya y mi instinto tocó en mi hombro, una vez más. Atención, peligro.